Bueno, dentro del análisis de las regiones, el autor va a analizar la categoría de los estados y su implicancia o su rol en la revolución. Va a decir que para 1910 México tenía 27 estados y 5 territorios. Los estados eran entidades políticas y, por tanto, la actuación y la movilización política dentro de la revolución muchas veces ocurría a nivel estatal. Por ejemplo, después de 1911, las elecciones gubernamentales, después de 1911 cuando asume, digamos, Madero, las elecciones gubernamentales dice que se volvieron un conflicto político clave. Y cuando Huerta lo derroca, dice que un gobernador fue quien asumió las riendas de la revolución constitucionalista en contra de este dictador. Entonces va a decir que a través de este periodo de reforma y reconstrucción revolucionaria, los estados y sus gobernantes fueron actores claves. También los estados fueron base para los cacicazgos. En este sentido, el gobierno federal y sus aliados aumentaron cada vez más su poder frente a los estados. Estos gobernantes gozaron de estatus y poderes oficiales y en su mayoría fue cuestión de coleccionar estos poderes para poder dominar las regiones, incluso por encima de los estados. Luego va a mencionar, digamos, las regiones que tuvieron papeles destacados dentro de la revolución. Estas regiones están dentro de ciertos estados. Está el Valle de Papigachi, la Laguna, Huasteca, las sierras orientales de Querétaro, las sierras norte de Puebla, la Sierra Norte de Puebla, el centro oriental del estado de Moreno, la meseta Purépecha de Michoacán. En estas regiones que están dentro de los estados, los líderes contaban con bastante apoyo popular. Este apoyo variaba según la naturaleza de cada región y de la particularidad de cada región, pero se basaba principalmente en intereses materiales y políticos que estaban en juego y en la movilización regional, además de estos intereses materiales, se nutría por un sentimiento hacia ese líder de cada subregión. Y también sentimientos afectivos hacia el líder, hacia esa subregión, sus símbolos, etc. Luego también va a mencionar los estados en general, que no fueron revolucionarios o que fueron contrarrevolucionarios. Entre ellos está Chiapas, Oaxaca, los Altos Jalisco, Monterrey, Veracruz y Puebla. La mayoría son de la zona sur, que dividimos anteriormente. Bueno, por último va a hacer un análisis de lo que serían los municipios, teniendo en cuenta que esta categoría sería la más local. Es como el principio, digamos, de la pirámide que va de lo general a lo particular. Esto sería el análisis más particular que hace el autor. Va a decir que los municipios se constituían con autoridades. En el periodo porfirista eran acordes al gobierno y posteriormente con la revolución fueron presidentes electos. Y estos gobernantes gozaron por un lado de una realidad informal, tenían un lugar real, digamos, en cada país, y también eran autoridades formales bajo el control de los caciques. Bueno, estos municipios tuvieron que haber sido lugares territorialmente pequeños, digamos, como para que se permitieran, digamos, relaciones más personales, por ello sentimientos de pertenencia más profundos, ¿no? Y también, digamos, otra cuestión es que los municipios eran los encargados de la seguridad y de la justicia, que, digamos, más directa hacia las poblaciones. Bueno, como para cerrar esta parte del análisis regional, el autor va a decir que las identidades y las lealtades locales jugaron un papel fundamental, tanto en la provocación como en la posibilidad de las protestas dentro de la revolución. Los agravios locales motivaron la revuelta y los recursos locales fueron quienes la apoyaron. Asimismo va a decir que la revolución dependía tanto del apoyo local regional y que este estuvo motivado por intereses materiales así como por sentimientos de identidad. Y en este sentido va a decir que el cambio generacional fue algo clave, porque muchos de los líderes revolucionarios pioneros posteriormente se volvieron caciques de mediana edad en los años 30 y fueron quienes, digamos, tomaron poder dentro de estos espacios más locales.
Em, por último, voy a decir que la resistencia local regional, como que asumió distintos accionares o reacciones frente a frente a distintos gobiernos. Por ejemplo, en manos de Díaz y en manos de Huerta, quienes fueron los gobiernos dictatoriales, apareció como más radical y progresiva, sobre todo si provenía desde el centro la resistencia. Y en cambio, cuando fue, digamos, contra el gobierno radical y centralizado de Madero, se mostró más conservadora. Bueno, ahora para ir ya cerrando el tema de este video, las conclusiones que va a decir el autor va a ser que la Revolución Mexicana era una revolución híbrida. Por lo tanto, es una revolución cósmica, que es el título del libro, y que encarnó esos 4 proyectos, que cada uno con su personal particular, y fue producto de esas 4 coyunturas esbozadas, y cada uno de los cuales se ven otras grandes revoluciones. Es decir, en términos teleológicos, la Revolución Mexicana avanzó en un punto de arranque liberal democrático y maderista de 1909 a 1913, pasó por una escisión social de los años tempranos de la Revolución Armada en 1910 a 1913, pasando por ese largo periodo de forjar el Estado al estilo jacobino de 1917 a 1935, llegando a su fase final, que es la fase cardenista, de reforma social, con rasgos socialistas, porque va a estar muy afianzado en ese periodo lo que es las ideas socialistas, de 1934 a 1940. Este avance, por supuesto, va a decir el autor que no es ese avance revolucionario, no va a ser unilineal y no va a ser consensual, porque ya que va a haber los disidentes, los perdedores, los proscriptos, van a ser desparramados a lo largo del camino, los antireeleccionistas van a seguir invocando esa causa maderista, los callistas, por el nombre de calles, van a lamentar el bandazo hacia la izquierda, los antiguos agraristas se quejaron de las promesas agrarias que va a dar Zapata, siendo con esas ideas, sintiendo como una idea de traición por ese estado colectivista que estaba habido de poder. Entonces lo que va a decir esto de que va a ser una revolución híbrida, porque encarnó esos 4 proyectos, y esos 4 proyectos van a tener cada uno sus ideologías. El primero va a ser el reformismo liberal democrático, que va a estar Madero como líder. El segundo va a ser la movilización campesina descentralizada, defensiva, tradicional, en el que va a estar la figura de Zapata, y Villa también, pero más lo nombra Zapata. El otro va a ser el proyecto jacobino, el de forjar Estado en contra de la Iglesia, principalmente, en el que va a estar Calles como la imagen. Y el último, el colectivismo socialista aunado de la rectoría económica del Estado, en el que va a estar Cárdenas como imagen en ese momento. Entonces, lo que va a decir el autor por último, porque en todo este libro se encargó de comparar la Revolución Mexicana con otras revoluciones, la rusa, la francesa, la china, la cubana. Va a ser todo ese movimiento de comparar, a ver si entra la Revolución Mexicana en esas 4 revoluciones. Tienen las mismas características. Pero lo que va a decir que el autor, que México compartió en aspectos de la clásica revolución burguesa al estilo francés, que va a tener con matices menores del socialismo en el caso ruso, chino y cubano, pero lo que va a decir, por eso se llama el libro así, es que es una revolución cósmica, porque no va a replicar fielmente un modelo ni otro modelo, sino que va a decir, no se instaló una democracia liberal ni tampoco una utopía campesina tradicional, no hubo una república jacobina y tampoco hubo una economía socialista y planeada. Va a decir que todos esos proyectos o esos momentos se van a estar entretejidos como hilos en un tapiz nacional que fue distintivo. Y fue bastante complejo también, y que a 100 años del estallido de esa revolución mexicana todavía se está tratando de entender cómo fue que funcionó
Y bueno, esto fue el análisis que hicimos del libro La Revolución Cósmica de Adam Knight. Nosotras decidimos hacer desde lo más general, pasando a lo más particular, y por último explicar por qué razón el autor titula así a su libro y por qué piensa que la Revolución Mexicana entra en el mismo nivel que todas las demás revoluciones que han ocurrido en otros países, que fueron como los puntos más importantes en cuanto a temas de revoluciones. Y va a entrar en ese conjunto porque algunos autores creen que la Revolución Mexicana no fue una revolución, sino que fue una rebelión más que nada, pero el autor va a estar en desacuerdo con esa idea y va a decir que sí, la Revolución Mexicana fue una revolución y que merece tener estar al mismo nivel que otras revoluciones. Y además hace este análisis, digamos, sin descartar toda la cuestión particular de cada región, de cada estado, de cada localidad y de los papeles que tuvieron, la influencia y los roles que tomaron en la Revolución Mexicana. A nosotras un poco nos costó entender el libro, ya que como que él trabaja ya desde una base, ¿no? Como que uno tiene que conocer los hechos de la revolución, cómo fueron las asociaciones de gobiernos, cuáles fueron los conflictos internos, entonces él analiza ya sobre eso. Y a nosotros nos pareció muy interesante cuando investigamos esta parte, digamos, más de hechos históricos, encontramos este pequeño meme y nos parece muy ilustrativo y muy divertido, ¿no? Como para entender cómo muchos mexicanos pueden entender la revolución incluso hoy en día. Así que bueno, espero que se entienda, que sea de su agrado y bueno, este video está marcado en la cátedra del seminario de Identidades Étnicas y Estados Nacionales de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, hasta luego.